Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Betancur, ejecutiva comercial de Praxis Midasoft. Inicialmente quiero agradecerles a todos por la asistencia a este espacio jueves de webinar. El día de hoy vamos a conversar sobre el proceso de consolidación mensual y anual que debemos realizar en nuestro sistema Midasoft para lograr un cierre efectivo de fin de año. El día de hoy nos acompaña de parte de Praxis la consultora de proyectos Maricel Fajardo. Maricel será la encargada de brindarnos la explicación del proceso que debemos realizar. Adicional, quiero recordarles que el chat se encuentra habilitado para que allí puedan ir dejando todas las dudas que presentan sobre el proceso y al finalizar la presentación las vamos a contestar de manera aleatoria. Muchísimas gracias a todos por la puntualidad, por la asistencia y le concedo la palabra a Maricel Fajardo. Gracias, Marce. Buenos días a todos. Bueno, como ya Marcela lo indicó, el día de hoy vamos a revisar uno de los procesos que realizamos eh, finalizando nuestro año e inicio del siguiente año dentro de los procesos de nómina. El proceso que vamos a revisar, que vamos a reforzar el día de hoy, es el cierre del consolidado anual para la consolidación mensual. Entonces, inicialmente vamos a hacer una revisión rápida de cómo se hace el proceso de la consolidación mensual y ya posteriormente vamos a ver cuál es el proceso que realizamos finalizando nuestro año para que ese consolidado que hemos hecho mes a mes quede en un solo ítem y ya quede toda la información organizada en cuanto a cesantías e intereses para el pago de las cesantías en el mes de febrero, el que hacemos a los fondos, y el de los intereses de cesantías que lo realizamos en el mes de enero directamente a los colaboradores. Voy a compartirles la pantalla y iniciamos con la presentación. Bueno, inicialmente es importante tener en cuenta dentro de los procesos de consolidación mensual, entonces, lo que nosotros realizamos dentro de ese proceso consolidado es ir sumarizando en cuanto a los conceptos de prestaciones sociales, cuánto vamos a ir eh, acumulando, provisionando para el pago de las cesantías, intereses, prima, vacaciones de los colaboradores en el periodo o en el momento que corresponda, dependiendo de cada una de las prestaciones sociales. Es importante para el tema de consolidación tener en cuenta que previo para el proceso como tal, debemos tener creados unos conceptos que se realizan pues inicialmente cuando se realiza toda la configuración de conceptualización y demás, que son los conceptos con los cuales vamos a ejecutar esos procesos de consolidación mes a mes. Por lo general, esos conceptos de consolidación están creados dentro de Midas con un prefijo de la letra P. Eh, digamos que la generalidad y la recomendación que se hace para la creación del concepto, pero pueden existir conceptos que tenemos para esa consolidación sin el prefijo de la letra, sino simplemente numéricos, pues teniendo en cuenta en el momento en que se realizó la configuración de esos conceptos, cómo lo organizó, cómo lo tenía organizado cada una de las compañías. Esto no quiere decir que en este momento tengamos que hacer un cambio de conceptos, sino que pues es para que lo tengamos presente. Ya entonces con esos conceptos que tenemos creados, el proceso de la consolidación mensual lo realizamos desde el módulo de gestión por el proceso contable en la opción de informes legales en la parte transaccional
encontramos la opción de consolidar. Aquí la consolidación la vamos a realizar por periodo contable y vamos a poder clasificar esa consolidación. Si yo tengo múltiples compañías, debo realizar esa consolidación utilizando el clasificador, seleccionando cada una de las compañías que tenemos. En este caso aquí hay tres, iniciaría por 10 demo, luego 18, luego la 21, separadamente. Al igual, el sistema me permite clasificar esa consolidación adicionalmente por alguna de las estructuras administrativas que tenemos ya creadas dentro del sistema. Entonces, yo nada más quiero hacer la consolidación para un centro de costo específico. Entonces, vengo, genero los diferentes centros de costo que tenemos en la estructura, elijo uno o la cantidad de centros de costos por las cuales voy a hacer la consolidación y se ejecuta el proceso. Si por el contrario voy a realizar el proceso, es mi proceso general ya a fin de mes, simplemente elijo la compañía y pues no es necesario hacer ninguna clasificación adicional por medio de las estructuras administrativas. En la parte del periodo contable, debo elegir cuál va a ser el periodo que voy a consolidar. Entonces, aquí me aparecen todos los periodos contables que tenemos creados. Entonces, al elegir el periodo contable, el sistema automáticamente me va a traer la fecha de consolidación. ¿Qué va a ser el último mes? Perdón, el último día del mes. Esa fecha puede variar, puede ser 30 o puede ser 31. ¿De qué va a depender ese 30 o 31? Del calendario que tengamos. Si tenemos calendario comercial, me va a traer una fecha 30. Si tenemos un calendario juliano, me va a traer la fecha 31. Ya pasando a de qué manera vamos a realizar el proceso de la consolidación, el sistema me brinda dos opciones. Una global, que es que al generar esa consolidación, el sistema me va a buscar los cuatro conceptos que tenemos creados para la consolidación de las prestaciones y va a ser el proceso para los cuatro al tiempo. Si lo quiero hacer por concepto, le elijo por concepto, el sistema me va a generar un campo adicional en donde yo voy a buscar el concepto que tengo para cesantías y debo hacer esa consolidación concepto a concepto. Aquí es importante tener en cuenta un tema en cuanto a cesantías e intereses y es que yo tengo creados dos conceptos diferentes para cada uno de estas prestaciones, uno para cesantías y otro para intereses. Sin embargo, para que el sistema me realice el proceso de consolidación, no es necesario que yo genere por separado cesantías e intereses. Cuando genero la consolidación de cesantías, el sistema automáticamente internamente me está generando la consolidación de los intereses de cesantías. Es decir, cuando genere yo el P100, bajo el informe para hacer la revisión y después lo que tengo que hacer con el concepto de intereses de cesantías es buscar el concepto que será el P101 y simplemente lo que hago es genero el informe para poder hacer la revisión. No es necesario volver a hacer la generación. Entonces, en este caso, si lo hago por concepto, voy a realizar tres procesos o si tres veces voy a realizar como tal la ejecución, la generación, que va a ser el P100, el P102 y el P103, que son cesantías, prima y vacaciones. Entonces, ya como les decía, entonces yo elijo cuál va a ser el tipo de generación que vamos a realizar. El sistema me va a mostrar en la parte de abajo las diferentes opciones que hay teniendo en cuenta si ya hemos realizado o no hemos realizado
como tal el proceso. En este caso, aquí lo que yo puedo ver es que no hemos realizado ningún proceso de generación, por ende toda la información de diciembre está lista para poderla ejecutar. Entonces, por ejemplo, acá voy a elegir yo dos centros de costo para que no eh, sea pues se demore tanto el proceso y le voy a decir generación. El sistema allí va a iniciar el proceso. Si yo ya he realizado previamente la consolidación, el sistema me va a decir que ya había encontrado una consolidación para ese mes, que si desea borrarla. Aquí no hay ningún problema, podemos borrar la consolidación porque lo que hace el sistema es borra lo que ya ejecutamos y vuelve a generar el proceso con información nueva. ¿Esto en qué caso se puede dar? Cuando yo generé la primera vez mis consolidados, hice la revisión, encontré de pronto diferencias en algún valor o en algún dato de esa consolidación, debo hacer los ajustes correspondientes y posteriormente pues necesito nuevamente generar la consolidación para ver que la misma salga ya de forma correcta. El sistema me muestra los mensajes del inicio del proceso y de que terminó con éxito. Posteriormente a que el sistema ya me arroja el mensaje, entonces el paso siguiente es, vengo, genero el informe yo lo voy a poder revisar en Excel, bueno, en pantalla, tal como lo estamos viendo acá. Lo puedo descargar a un Excel, lo puedo descargar a un PDF o a un Word. Ya después de que hemos hecho esa revisión, lo que vamos a hacer es el cierre. Es decir, ya estamos seguros de que el consolidado está perfecto. Vengo y realizo el proceso de cierre con el botón de cierre. El sistema me va a indicar que se realizó correctamente, es decir, ya el mes de diciembre quedó cerrado. ¿Cómo sé yo que un periodo ya está cerrado o no si yo ya he generado el proceso? Puede ser que yo genere los diferentes procesos de consolidación al finalizar cada mes, pero se me olvidó cerrar como tal el mes de consolidación. Y para el proceso que vamos a ver ahorita, sí es importante que todos los periodos del año estén cerrados. ¿Cómo yo puedo hacer esa validación? Cuando vengo y busco un periodo contable específico del sistema, si el periodo ya está cerrado, el consolidado ya está cerrado para ese mes, solamente me debe mostrar estas tres pestañas. Reversar, cierre, debug e informe. Si el sistema me muestra todas las pestañas que veíamos inicialmente antes de realizar el proceso como tal, eso quiere decir que genere el consolidado, pero no he hecho el cierre y debo hacer ese cierre para poder generar el proceso de cierre de fin de año, que es el que vamos a revisar, que vamos a validar ya posteriormente. Dentro de este tema de consolidaciones, es importante tener en cuenta que si yo ya he hecho el cierre en un mes específico y debo hacer después de ese cierre algún tipo de ajuste, aunque ese ajuste debe ser muy cuidadoso porque la información que aquí se guarda es sensible. Entonces debo estar seguro que los ajustes que voy a realizar para reversar el cierre no me vayan a afectar pues a todo el mundo o no vaya a tener afectaciones en la información que salió de forma correcta o que no necesita ser revisada. Yo puedo hacer la reversión de ese proceso del cierre para volver a generar consolidaciones y ya por último sí generar como tal un proceso de cierre definitivo mes a mes. Listo. Esto es pues como una revisión rápida de lo que hacemos mes a mes dentro del proceso de consolidación. ¿Qué vamos a realizar nosotros ahorita en el mes de diciembre y que es como tal el cierre del consolidado agrupando toda la información que ya hemos generado mes a mes? Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que para realizar este proceso de consolidación o de cierre anual, debemos haber realizado el proceso mes a mes y
estar seguros de que esos consolidados quedaron cerrados. Entonces, ¿cómo puedo hacer la revisión? Como les mencionaba ahorita, empezamos a colocar los periodos contables desde enero y vamos revisando que efectivamente todos los meses estén cerrados. Si hay algún mes que se encuentre abierto, cuando hagamos ese cierre, el sistema no nos va a permitir generar el proceso porque no está encontrando toda la información que necesita para hacer esa consolidación. Listo. ¿Por dónde realizamos el proceso del cierre para estos consolidados? Este proceso lo vamos a realizar por el mismo módulo de gestión de nómina, por el proceso de prestaciones sociales, vamos a la opción de transacciones y en transacciones le vamos a decir consolidación anual. Aquí vamos a encontrar varias pestañas dentro de esta consolidación anual. Para el caso del cierre de esa consolidación, se usan estas dos pestañas, pero la diferencia es la siguiente y hay que tenerlo súper en cuenta para que no vayamos a realizar el proceso en la pestaña equivocada. Hay compañías que todavía realizan el proceso de provisión, no el de consolidación mes a mes, sino que vamos provisionando los mismos conceptos de prestaciones sociales, pero solamente el pedacito de la provisión. Necesitamos, al igual que los consolidados, para saber cuánto le vamos a pagar a las personas en sus cesantías e intereses, tener el valor total. En ese caso, cuando hacemos la provisión mes a mes, el proceso de consolidación lo vamos a realizar por esta primera pestaña, que es el de consolidar. Entonces, aquí va a ir la fecha de consolidación, que va a ser, en el caso, nuevamente teniendo en cuenta siempre el tipo de calendario, si manejo un calendario comercial, va a ser 30 de diciembre. Si manejo un calendario juliano, la fecha debe ser 31 de diciembre. Coloco la fecha, la compañía, entonces igual, si tenemos múltiples compañías, se debe hacer el proceso a una. Si voy a hacer ese proceso especificando una estructura administrativa, debo elegir la estructura administrativa a la cual le voy a realizar el proceso. Y por último, le digo consolidación anual. Al ejecutar este botón, el sistema lo que va a hacer es que va a buscar toda la información que ya tenemos mes a mes en esas provisiones y me la va a sumarizar a mes de diciembre, como lo indica ahorita con los consolidados. Al igual que con los consolidados, es importante ya tener todos los procesos de provisiones, incluido el mes de diciembre, ejecutados, generados y cerrados para poder realizar la consolidación anual. Para el caso de los consolidados mes a mes, vamos a utilizar la pestaña que se llama cierre anual consolidado mensual. Allí el sistema nos va a traer los mismos campos que acabamos de ver en la otra pestaña, solo se nos adiciona una opción que es la de actualizar la fecha del último consolidado. Entonces, ¿qué debemos diligenciar acá? Fecha de consolidación, entonces igual, vamos a buscar la fecha. Mm, Nuevamente, dependiendo el día, depende pues del calendario que manejemos. La división y acá es importante, si nosotros deseamos, y es el ideal, que el sistema nos actualice la fecha del último consolidado en un campito que tenemos por allá que se llama parámetros de cesantías, que ahorita se los muestro, debo marcarle acá. ¿Qué hace el sistema? Cuando ejecuta el cierre anual, él va y me cambia ese dato allá en la pestaña de parámetros de cesantías. Si yo lo dejo en blanco, el sistema me va a ejecutar el proceso de la consolidación, pero no me actualiza la fecha. Entonces aquí lo que hacemos es actualizar fecha de último consolidado, le damos clic en el cierre anual por consolidación mensual. Ay, perdón, acá me quedó mal la fecha. 2020.
30, 12, 20, 24. Listo. El sistema realiza el proceso. Él acá me genera varias alertas. Entonces, cuando estoy haciendo el proceso inicial, me va a decir que el cierre se realizó de forma correcta, que ya se actualizó la fecha del último consolidado. Si yo ya he realizado el proceso del consolidado y de pronto vine y volví a generarlo como pasó aquí, digamos, lo hice para la primera compañía y resulta que puse mal el dato de la compañía con la que iba a continuar y volví a colocar esa primera compañía, el sistema me va a generar esta alerta. Tengamos en cuenta que esto no es un error, sino una alerta como para que pues tengamos presente que ya realizamos el consolidado y que por ende el sistema no lo va a volver a generar. Entonces me dice, ah, bien, el consolidado anual ya está generado. Entonces como pues ya no lo puedes generar nuevamente porque ya se generó la información consolidada. Podemos validar, entonces lo que les decía, el cambio de la fecha. Para validar el cambio de la fecha, vamos a ir al proceso de prestaciones sociales en la pestaña de registro, en los parámetros de cesantías, acá en la última que en el último ítem donde dice otros, esta fecha de última consolidación me va a quedar con la fecha que le colocamos en el consolidado, teniendo en cuenta lo mismo que lo que les he venido mencionando de acuerdo a los calendarios. Si es calendario comercial 30, si es calendario mensual, perdón, juliano 31. ¿Por qué estaba aquí 2025? Porque yo ya había generado el proceso. Entonces, si yo lo genero varias veces, él me genera la alerta, pero esto me lo va a ir cambiando año a año. Es decir, ahí aparecía 2025. Si yo lo volviera a generar, me va a generar aquí una fecha de 2026. Eso hay que tenerlo en cuenta también y siempre hay que hacer la revisión para que esta fecha de la última consolidación nos quede de forma correcta, porque pues esta fecha nos va a afectar el proceso que iniciemos en el mes de enero con las consolidaciones como tal. Listo. Es posible que el sistema nos arroje otro error cuando estamos haciendo, o bueno, no lo llamemos error, sino es una alerta más que un error para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Y cuál es? El sistema nos puede arrojar, lo voy a tomar aquí la compañía 18 y le voy a decir que me consolide anual. Ahí está, se tiene. Es una alerta que dice, revise, no existe consolidado mensual para procesar. En ese caso, bueno, en este caso, espérenme, hacemos la otra, en este caso si hay información. Cuando me genera esa alerta, ¿qué quiere decir? Que el sistema no ha encontrado en algún mes información para consolidar y puede pasar que o no hayamos hecho la consolidación o lo que les decía ahorita, no hice el cierre de uno o de varios meses, por ende el sistema no encuentra la información completa y no nos va a generar el consolidado. Entonces, si yo no hago la revisión antes de empezar a hacer este cierre, el sistema sí me va a generar la alerta en donde me va a decir, bueno, no hay consolidado mensual para realizar como tal todo su consolidado anual, entonces lo que me está diciendo es como vaya, revise qué pasó con sus consolidados mensuales. Entonces, es mi alerta para que yo vaya y me devuelva la consolidación mensual y haga la revisión de qué pasó mes a mes. Si me faltó cerrar algún periodo, debo hacerlo y volver a generar el proceso para que el sistema lo realice completamente. Esta información de la consolidación, ¿dónde la vamos a poder ver reflejada después de que se ejecuta el proceso? Esta información nos va a quedar o la vamos a visualizar en siempre, este proceso todo lo vamos a trabajar en prestaciones sociales.
nos va a aparecer en la parte de registro, en la opción del registro manual de cesantías. Aquí nos va a aparecer ya las, las cesantías. Según buscamos diciembre. El sistema nos va a mostrar o vamos a poder ver esas cesantías que ya se consolidaron en su totalidad. Entonces, en esta parte, la fecha de liquidación va a ser el 30 de diciembre. Nos traerá las cesantías consolidadas, los intereses consolidados y el tipo de consolidación o en el tipo de cesantías nos va a decir que son ya cesantías consolidadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las mismas ya quedan listas para que podamos realizar en el mes de enero el proceso de generación de los intereses de cesantías para hacer el pago directamente de los intereses a los colaboradores y por el otro, que ya nos quedan listas las cesantías como tal para realizar el proceso adicional que se debe hacer para el pago de las cesantías a fondos. O llegado el caso, puede existir la posibilidad que alguna persona nos realice una solicitud de pago parcial de ellas antes de que hagamos el pago a los fondos. Entonces ya está la consolidación, solamente pues lo que debemos hacer es en los procesos adicionales, como les mencioné, para el pago de intereses, para pago de cesantías a fondos o si se llega a dar el pago parcial de cesantías, se puede hacer directamente ya con la información que tenemos aquí en esta parte. ¿Qué pasa con las personas que tienen acá en el cuadrito o en esta parte del registro cesantías en ceros? Esto quiere decir que a esas personas seguramente ya se les hizo en algún momento una entrega parcial de cesantías, por lo tanto, al mes de diciembre en su consolidado ya no tienen cesantías para e intereses para realizar los pagos correspondientes. Los procesos que les acabé de mencionar en cuanto a intereses parciales, intereses que se pagan en enero y cesantías a fondos, los veremos pues como más detalladamente en otras sesiones que vamos a programar también para pues trabajar este tema por separado y poderles explicar cómo se realiza el proceso de cada uno de ellos. Entonces, este como tal, pues es nuestro proceso de cierre de año para el consolidado mensual. Aquí lo más importante es tener en cuenta lo que les mencioné en el inicio de la presentación, tener todos los consolidados mes a mes de forma correcta y cerrados. Esto nos va a garantizar que no tengamos ningún problema en el momento de hacer la consolidación anual y poder generar el cierre de forma correcta. Entonces, pues ya con esto terminamos. Si hay preguntas, pues ya damos paso a responder las mismas. Muchas gracias, Maricel. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. La primera sería, buenos días, ¿el periodo contable es el que se crea para la consolidación de diciembre o es uno adicional para el año? Esos periodos contables que vimos son los periodos contables que creamos a inicio de año, tanto para la contabilización. Son esos mismos periodos los que utilizamos para realizar esa consolidación. Perfecto. La siguiente es, cuando se presentan retiros y reingresos en el mismo mes, en la consolidación el valor me genera valor cero. ¿Eso se puede corregir? Eh, Realmente sí, eso tendría que revisarse con un casito al Heldex porque
Digamos que, bueno, el sistema, si yo me retiro, ya me pagaron mis cesantías en la liquidación definitiva. En ese caso, deben aparecer esos conceptos en cero. Pero si yo reingresé en el mismo mes, el sistema me debe calcular en el consolidado el valor de los días a partir de la fecha del reingreso. Entonces, eso sí es una validación que debe hacerse eh, pues con un ticket al Heldex para poderles ayudar a validar esa información, porque sí tiene que generar valor, teniendo en cuenta en que el retiro y el reingreso se hicieron en el mismo mes. Perfecto. La siguiente sería, nosotros solamente realizamos una sola consolidación anual al cierre de año. ¿Tenemos inconveniente al no realizarlo mensual? Bueno, esa, supongo yo, no sé, Javier, tú me aclaras, nos aclaras ahí por el chat. ¿Esa consolidación anual la hacen porque ustedes provisionan mes a mes? Supondría yo que es por eso. Entonces, en ese caso no hay ningún problema, porque yo hago la provisión mes a mes, pero solamente consolido al fin de año. Cuando sí habría inconvenientes si yo consolido, si yo consolido como tal el proceso de consolidación que llamamos nosotros en Midas, sí se debe realizar mes a mes para que nos genere información al final al hacer ese cierre anual. Pero si como tal es provisión el proceso, el nombre sí cambia al finalizar el año como consolidación anual, pero ahí no habría ningún problema porque se ejecuta el proceso de provisión mes a mes. Perfecto. El cliente nos contesta que ellos sí provisionan mensual. Ok, entonces ahí está bien, estaría bien. La consolidación se hace solamente a fin de año y como les mostraba en la presentación, con la primera pestaña que está solita que dice consolidar. Perfecto. Y la siguiente pregunta que tenemos para las empresas que tenemos consolidación de cobro de salarios y generamos consolidación mensual, ¿se deben hacer los dos procesos? Pues el proceso de consolidación, este proceso de consolidación es para las prestaciones como tal. Pero si yo consolido mensual, sí, claro que tenemos que hacer ese cierre, porque si no hacemos el proceso del cierre anual, el sistema no nos va a generar ninguna información cuando hagamos el proceso de anticipo, perdón, de pago de intereses de cesantías, ni el pago de las cesantías a fondos. Entonces, sí es importante que los dos procesos se ejecuten, tanto el cierre de la consolidación mensual mes a mes, como el proceso final que se hace para ya el cierre anual. Perfecto. Y la siguiente, si realizo solo la provisión, lo realizo por la pestaña de consolidar. Sí, es correcto, por esa pestaña. Y ya para finalizar, nos solicitan si es posible mostrar de nuevo el paso para sacar el informe de consolidación anual. Claro que sí. Denme un segundo, ya les comparto. Listo. Para revisar esa consolidación anual, entonces lo que vamos a hacer es, en el mismo módulo gestión de nómina en proceso de prestaciones, prestaciones sociales, pero en la pestaña de registro hay una opción que se llama registro manual de cesantías. Allí aquí vamos a ver la información de las cesantías que hemos generado mes a mes. Es decir, vamos a encontrar muchísima información para hacer un filtro. Entonces lo que hacemos es, como lo hicimos a 30 de diciembre, entonces vamos a hacer el filtro por fecha para que sea más fácil. Entonces aquí coloco la fecha de liquidación, que realmente pues es la de la consolidación final, filtramos por fecha de liquidación y él me va a traer la información del proceso del cierre. Entonces, aquí podemos realizar las validaciones de que estén todos los empleados, un cálculo más o menos de que los valores estén de forma correcta a como pues, digamos que nuestros cálculos manuales pueden estar y tenemos que tener en cuenta que este proceso debe aparecer en tipo C.
Si esto aparece en tipo P es porque no realizamos bien el proceso, perdón, de la consolidación. Cuando nos aparecen aquí las cesantías o el dato de las cesantías en dato P, cuando lo hacemos mes a mes, cuando vamos haciendo el cierre mes a mes. Entonces yo generé enero, esto me queda como una consolidación parcial. Luego febrero sigue parcial, marzo parcial. Es decir, de enero a noviembre siempre va a ser un tipo de consolidación parcial en las cesantías y en los intereses. Ya en el mes de diciembre, después de que hacemos el cierre completo, me debe quedar ese cierre no, sino, perdón, ese tipo de consolidación como C. Entonces, por aquí, igual, si ustedes quieren hacer una revisión un poco más detallada, mediante aquí donde está la impresora, lo pueden exportar a una hoja de cálculo para que puedan hacer sus validaciones de que la información pues efectivamente haya bajado de forma correcta. Perfecto, Maricel, muchas gracias por la presentación, por el espacio de aclarar las dudas. Me permito recordarles a todos que la grabación de esta sesión la podrán encontrar también en nuestro canal de YouTube o en la página praxis.co. Nuevamente les agradezco a todos por la asistencia, por la participación y les deseamos a todos un muy feliz día.